Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Aldo, muy buenos días. Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Ya preparados con café y todo lo necesario para la clase, sobre todo la actitud. Muy bien. Pues hoy vamos a tratar de llevar a cabo algunos test o exámenes de proporcionalidad con base en... Hola, Bulmaro, muy buenos días. Con base en la charla que tuvimos el día de ayer. Un poco tratamos de contextualizar un poco de qué se trataba este examen de proporcionalidad, cuáles eran los elementos fundamentales, ¿no?, que exige este mecanismo de adjudicación de derechos. Hoy justamente, bueno, lo que vamos a hacer es ya la aplicación práctica, así que les voy a pedir, pues, que estén muy al pendiente, por favor. Va a ser una charla muy dinámica de muchos ejercicios para que nos quede muy claro y que sobre todo ya tengan ustedes esta experiencia de llevar a cabo exámenes de proporcionalidad. Y también ayer vimos que, bueno, pues si bien es cierto que hay que tomar en cuenta tres como pilares fundamentales para llevar a cabo este ejercicio, pues lo primero que habría que considerar es que todos los actos, ¿no?, incluyendo las leyes, todos los actos de autoridad y principalmente las leyes, eh, requieren justamente entender que que nos encontramos en un estado constitucional de derecho y que por lo tanto, pues todo tiene que pasar por este ejercicio de control, ¿no? Como tal. Tiene que responder justamente a la Constitución. Por otro lado, tenemos el sistema de derechos humanos, de derechos fundamentales. Ayer lo platicamos más o menos con el juego del Jenga, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo operaría el sistema? Cómo cada una de estas piezas, o más bien, cómo este primer sistema, que es una torre, que es una verticalidad, y en esta verticalidad se requiere tener piezas base, piezas que son inamovibles, ¿no? Y en estas piezas, una de ellas la ubicamos como el tema de la dignidad. Entonces, hay aspectos que, si bien es cierto, el sistema o nuestra forma de gobierno constitucional de derecho nos orilla o reconoce la posibilidad de que el Estado pueda afectar ciertos derechos fundamentales, pueda restringirlos, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que no podrían ser sujetos a ninguna restricción, a proporcionarle ningún minusvalor del mismo, y al contrario, necesitamos fortalecer esas bases de este sistema de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero tiene que ver con el tema de la dignidad. El segundo tiene que ver con el equilibrio del poder, porque mientras no logremos controlar el poder que de manera natural se mueve, ¿no?, fluye, eh, trata de escaparse, digamos, de esta pequeña caja donde que son paredes muy frágiles, pero bueno, pues el poder es así, y así hay que reconocerlo, es con natural su propio movimiento, ¿no? Donde hay un espacio, pues ahí trata de llegar el poder, de cualquier manera, como se le quiera llamar a ese poder, ¿no? Entonces, lo importante es que una segunda base, pues se refiera a los equilibrios del poder, porque evidentemente mientras no haya equilibrios, pues vamos a tener un gobierno autoritarista o totalitarista, y en el que, bueno, pues no va a respetar ningún derecho fundamental y, por supuesto, la dignidad humana, ¿no?, como tal. Y el tercer pilar, pues es tener en este equilibrio de poderes, tener un sistema judicial independiente, porque en la medida que no lo tengamos, pues seguramente ese poder judicial podrá avalar digamos, pues estos espacios de discrecionalidad de las autoridades, ¿no? Y entonces, pues mientras haya discrecionalidad y no estén ajustados a derecho, pues si no tenemos estos jueces fuertes, independientes, este sistema judicial fuerte e independiente, pues lo único que vamos a tener es corrupción,
¿no? Desafortunadamente. Y después de la corrupción viene la impunidad y viene el desquebrajamiento de esta verticalidad, de esta torre del sistema de derechos fundamentales. Porque, como platicábamos un poco ayer, o dejamos entreabierta la puerta para asomarnos un poco, pues cuando hablamos de alguna u otra manera, pues hablamos de esta discrecionalidad que pueden tener los jueces y también la discrecionalidad que pueden tener quienes, o el sistema político, digamos, ¿no? Los partidos políticos, los candidatos, y sobre todo cuando estos candidatos ya ejercen el poder público, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben, Aldo lo sabe muy bien, que pues los servidores públicos tratan de cuidarse de no cometer actos con esta discrecionalidad, y sobre todo los servidores públicos del Poder Judicial, porque bueno, pues inmediatamente se puede presentar una queja, una denuncia por una mala actitud o por un acto de esta naturaleza, y ya sea, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal podría iniciar un procedimiento e incluso pues, buscar la destitución, ¿no? Inhabilitación, independientemente de las sanciones administrativas o penales, por ejemplo, que puedan incurrir estos funcionarios. En cambio, es decir, lo que tiene el servidor público del Poder Judicial, de los poderes judiciales, pues es estar muy pendiente de no cometer esto, porque pues, en cualquier momento te pasan ahí a guillotina. En cambio, en el sistema político, la discrecionalidad tiene un aliciente muy interesante. Mientras más discrecionalidad puedo llevar a cabo, salirme de las reglas, seguramente voy a ampliar la base de mis electores, ¿no? Porque si puedo llevar como despensitas y si puedo amenazarlos para que no voten por tal partido, porque si no van a perder algunos derechos pues, que tienen, ¿no? Por ejemplo, programas sociales, se me ocurre. Bueno, pues este es un margen de discrecionalidad que escapa de la ley, pero está la tentación de hacerlo porque tienes un gran incentivo. Amplías tu base de electores y seguramente estos electores te van a llevar más financiamiento a tu campaña y es probable que el premio por la discrecionalidad sea alcanzar el poder, ¿no? Entonces, mientras un tipo de servidores públicos está peligrando que incluso perder la chamba, el otro grupo, digamos, el otro grupo de personas que genera también discrecionalidad, pues busca jugar en la línea, ¿no? Rebasar y hacer muchas travesuras en este sentido. ¿Por qué? Pues porque tiene este gran aliciente, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo incluso la propia corrupción aparece y afecta de distintas maneras estas bases que tenemos, ¿no? Entonces, mientras unos se tratan de proteger y cuidar, por eso decimos que debemos de tener un servicio público de impartición de justicia fuerte, sólido, independiente, ¿no? Bueno, que da fortaleza a toda esta estructura, pues sabemos que de manera natural, del otro lado de la ficha, ¿no? Del otro lado de las bases, pues seguramente van a estar presionando a esos jueces que van a tratar de minar su independencia, su fortaleza. Acuérdense cómo decían hace muchos años, ¿no? Había que ningún juez, ¿cómo se llama? Podía rechazar un cañonazo de $1,000,000, ¿no? O algo así, palabras más o menos o frases. Por eso se requiere que uno de estas bases, pilares que sostienen la torre del sistema de derechos fundamentales, se requieran jueces independientes. Entonces, digamos, nuestras bases inamovibles son, 1, el tema de la dignidad humana. 2, es decir, no puede ser restringida ni minusvalorada. 2, el equilibrio de poderes. Y 3, tener un sistema judicial independiente. Porque sin esas tres cosas tenemos, insisto, corrupción, tenemos violaciones de derechos. Segundo, tendríamos corrupción. Y tercero, tendríamos impunidad. Entonces, bajo cualquier circunstancia, cualquier persona y cualquier autoridad, a sabiendas que no les va a pasar nada, pues queman propiedades, por ejemplo, ¿no? Pues ayer ya vimos la escalada de violencia en el país,
matan, secuestran, incendian, ¿no? Destrozan. Bueno, pues esto derivado de qué? Pues efectivamente de que estos tres elementos básicos están enmohecidos, están siendo muy afectados y por lo tanto el sistema de derechos fundamentales empieza a tambalearse, empieza a resquebrajarse. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues están enmohecidos, están, no, como sociedad y autoridades, no hemos hecho este empate, clinch, para poder fortalecerlo, ¿no? Digamos, parecen pues escenas de un país en guerra, ¿no? Lo que se vio ayer en las noticias. Bueno, pues de ahí de la relevancia entonces que tiene ya la construcción de esta torre, que le llamamos sistema de derechos fundamentales, en donde en esta analogía con el Jenga, cada tablita representa más o menos un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental entra en juego con otros derechos fundamentales, ¿no? Y que incluso pueden llegar a chocar y pueden moverse una ficha a otra. Puede haber colisiones de derechos fundamentales, pero la idea al final de cuentas es no quitar esas fichas. Esas fichas tienen que seguir jugando en el sistema. Tiene que hacerse una torre cada vez más grande, es decir, con la maximización y el reconocimiento de los alcances, de los contenidos, de la ampliación de límites, de los derechos fundamentales. Cada vez que jugamos o cada vez que aplicamos este sistema, nos volveremos cada vez más expertos. Y en este expertise, ¿no? En esta maestría, en este desempeño de cómo funcionan y cómo aplicamos este juego de derechos fundamentales, pues seguramente vamos a tener, además de vivir experiencias muy agradables, muy interesantes, pues vamos a tener la posibilidad de ir reconstruyendo justamente nuestro sistema democrático que se sustenta justamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales. Bueno, pues un poco esta parte que vimos el día de ayer. Somos un Estado constitucional de derecho donde todos los actos, incluyendo leyes, tienen que pasar por un control de constitucionalidad. El segundo, tenemos que entender cómo funciona el sistema de derechos humanos. Y tercero, estar conscientes de que los actos de autoridad, incluyendo las leyes, principalmente, que es el enfoque que estamos dando al examen de proporcionalidad, impactan en estas tablitas, ¿no? En estos derechos fundamentales. La importancia de esto es que sepamos qué tanto afectan y qué tanto esta afectación sigue siendo constitucional. Y entonces dijimos que había un mecanismo, bueno, hay distintos mecanismos para poder analizar la constitucionalidad de estas normas jurídicas. Y platicamos uno principalmente que tiene que ver con la interpretación conforme con la Constitución. Entonces dijimos, a ver, esto hay que separarlo. Esto, el test de proporcionalidad, no es interpretación conforme a la Constitución. Ya dijimos que en esa parte incluso platicamos un poco de la historia y este pleito que traía la Corte y el Tribunal Electoral para saber si podía o no hacer estos análisis y controles de constitucionalidad y en su caso inaplicar las normas. Platicamos también el tema de los candidatos o de las personas que buscaron ser candidatos independientes a la presidencia de la República y entonces dijimos, eso no es de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar pues tiene que ver con varios con el entendimiento de cómo opera justamente el derecho y saber si estas restricciones a los derechos fundamentales siguen siendo constitucionales o no. Con lo cual, tenemos que, pues ahora sí, abrir nuestro taller, si ustedes así me lo permiten. Voy a hacerles una pequeña presentación para darle un poquito de seguimiento a este tema. Vamos a ver si por aquí. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Bueno, este es un pequeño taller que normalmente imparto para los temas de interpretación y de argumentación e interpretación jurídicas, pero de aquí vamos a basarnos en varios temas que son relevantes.
¿Qué otro tema es importante antes de analizar ya los casos prácticos? Bueno, pues recordar, Alberto Sánchez, si nos haces favor de recordar cuáles son los pasos que tenemos que seguir y el orden en el cual tenemos que llevar a cabo nuestro examen de proporcionalidad, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Si no mal recuerdo, habíamos manejado la idoneidad. Antes, ¿qué es el primero? Son 4. Ajá. La idoneidad tiene que ser en función de ¿qué? De Idóneo respecto al fin legítimo. Al objetivo, no. Al fin legítimo. Al fin. Fin Okay. legítimo del Estado. Eso es lo primero. Porque si la norma, fíjate, si la norma no va con un fin legítimo, pues ya para qué seguimos con lo demás, que camine, ¿no? Ok, entonces sería el fin, la fin legítimo, idoneidad. Acuérdate, fin legítimo, forzosamente tiene que ser, va acompañado con nombre y apellido, fin legítimo. Porque si me dijeras, el fin es instaurar una dictadura, pues eso no camina, ¿no? Fin legítimo. La idoneidad que habíamos señalado. Sí. El tercero sería si es necesario. ¿Es correcto? Si hay necesidad. Y el cuarto sería el examen propiamente dicho de... correcto. ¿De qué? Proporcionalidad. De proporcionalidad. Muy bien, que son las razones con las que se ponderan. Entonces, como si fuera el Padre Nuestro, así hay que aprendernos los elementos, ¿no? Fin legítimo, medida idónea, necesaria y la proporcionalidad propiamente dicha. 4 elementos que debemos de traer aquí, ¿sale? Va que va. Bueno, ¿qué otro tema es relevante aquí para entender cómo opera este mecanismo? Bueno, pues lo que hay que entender es que existen en las normas jurídicas pueden representar reglas o pueden representar principios, ¿no? Más o menos todos tenemos esta idea. Reglas, por ejemplo, que debes de circular por la derecha, ¿no? En una carretera, en la autopista, pues normalmente es de circular por la derecha. La regla es que no la agarres todo el tiempo en el carril de alta, ¿no? Solamente el carril de alta es para rebasar. Entonces, bueno, parece ser que no entendemos cuál es la regla, ¿no? Porque todos los fines de semana que tomo autopista, así me pasa. Y es más, a veces la línea más rápida justamente es la de la derecha, donde tendrían que venir los vehículos todavía muchísimo más despacio. Bueno, entonces tenemos reglas y tenemos principios. Las reglas, pues, son mandatos de obediencia, ¿no? Incluso la propia Constitución, las normas constitucionales podrían estar integradas por reglas y por principios. Entonces, las reglas son órdenes estrictas que nos señalan en un caso concreto cómo debemos de operar, qué tendríamos que hacer o qué no tendríamos que hacer. Mientras que la diferencia con los principios, Gabriel, pues es que el principio, pues tú vas a deliberar, si tú eres el destinatario del principio, tú vas a deliberar cómo lo vas a aplicar, ¿no? Hasta dónde lo vas a alcanzar. No tienes una regla, no tienes claridad, simplemente que el destinatario debe de darle su interpretación de acuerdo a su contexto social, cultural, ¿no? Entonces, de entrada ahí vamos a diferenciar dos grandes temas. Las normas constitucionales también se componen de reglas y se componen de principios. Las reglas son mandatos específicos de cómo debes actuar en cada caso concreto, mientras que los principios son normas abiertas y que las personas a las que se dirigen estos principios, pues deberían de deliberar, de analizar, de interpretar cómo van a llevar a cabo estos principios, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1 constitucional se habla de un principio explícito que dice que cuando las normas deben de interpretarse, deberán hacerse pro homine, es decir, en beneficio del ciudadano, en beneficio de la persona. Bueno, ahí hay una regla, ¿estamos? La regla es que te dice que cada vez que interpretes tienes que hacerlo en beneficio.
pero no sabemos qué significa el beneficio. Y no sabemos cómo operar cuando el beneficio es individual, pero la afectación es colectiva, ¿no? Como en el caso de la pandemia. No sabemos si el hecho de que te permita ir a un cine estando enfermo, pues eso es tu libertad, ¿no? Y entonces hago una interpretación respecto de una restricción de derechos que dice que no puedes ir a una reunión, no puedes hacer fiesta de más de 10 personas. Oye, pero es que eran mis 50 años, ¿no? Ya lo venía organizando desde hace 4 años. Súper pachangón, ya las invitaciones, todo estaba listo. Díganme cuántas bodas no se tuvieron que suspender, ¿no? Yo me enteré como de 2 o 3. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ¿qué pasa si hacemos una revisión de esa norma que suspende las bodas o las reuniones o fiestas, tal? Bueno, pues si conforme el artículo 1 constitucional tengo una regla que me dice interpreta la norma en beneficio del ciudadano, pues yo podría decir, pues que vaya y que haga su boda, ¿no? Que nos invita además. Pero no sé, Gabriel, cómo hacerlo, digamos, ya cuando se trata del beneficio. Cuando se trata de que el beneficio lo que implica es un principio. ¿Cómo sé que estoy beneficiando? ¿Cómo sé? Pues tengo que ponderar, tengo que valorar, tengo que deliberar qué pasa cuando pues voy a afectar a otros más por interpretar, ¿no? Por acatar la regla en tu beneficio. Entonces, fíjense cómo este primer artículo, bueno, esta porción normativa del artículo 1 constitucional, entraña estos dos aspectos que les digo. Una regla constitucional de qué debes de hacer y la segunda es, bueno, pues tiene también un principio implícito que nos dice cómo resolver los casos, cómo actuar en cada caso determinado, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es que quien va a aplicar esa norma constitucional tiene que valorar los alcances que tiene. Por eso se señalan, se nos dice que son normas abiertas. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Sí? Normas constitucionales también tienen reglas y también tienen principios. Así que eso tendríamos que tener mucho cuidado de lo que vamos a analizar justamente de las normas secundarias para saber si pasan este test de proporcionalidad o no. Bueno. Ya no creo que en otra ocasión algunos de ustedes ya habían visto esta lámina y si no, bueno, pues se las vuelvo a presentar. Esta lámina tiene una metodología que se lleva a cabo para elaborar argumentos, elaborar buenos argumentos. Digamos que es como contiene tres o cuatro metodologías, están concentradas en una sola. Por ejemplo, evidentemente advertimos cosas que están relacionadas con Stephen Toulmin, con la metodología argumentativa de Toulmin, por ejemplo, con la de José Juan Moreso y, por ejemplo, pues con la de Robert Alexi, ¿no? Que habla de la ponderación y la proporcionalidad. Bueno, tenemos entonces que para elaborar un buen argumento, para poder hacer un estudio de caso, que es lo que vamos a empezar a aproximarnos en esta charla, necesitamos contar con estos 9 elementos. La primera se trata del universo del discurso. Yo no puedo saber cómo voy a hacer un test, un examen de algo que no he estudiado de entrada, ¿no? Es como que en esa lógica. Si voy a hablar de la libertad de expresión de una norma que limita la participación por ejemplo, de unos candidatos en campaña o de servidores públicos durante un proceso electoral o de la ciudadanía en un proceso electoral o de los periodistas, por ejemplo, bueno, pues tengo que saber, conocer de qué se trata la libertad de expresión, ¿no? Y además entender que la libertad de expresión, que es una de las fichas del Jenga, del sistema de derechos humanos, pues seguramente está en el mismo piso con otras. Y arriba de ellas hay alguien que la presiona y ella descansa sobre otra, ¿no? Estamos, como son distintos niveles, pues hay muchas fichas que están correlacionadas con ella. Así que tendríamos que identificar cuáles son esas fichas sobre la cual descansa la libertad de expresión
cuál la presiona y con cuáles se empuja, ¿no? O comparte más o menos el mismo piso en caso de que lleguen a chocar. Segundo, tengo que determinar cuáles son las reglas que normalmente vienen a trabajar en este caso. Y una de esas reglas es seguramente la que voy a analizar y voy a hacerle su examen, ¿no? Es decir, pasa al consultorio para que el médico constitucional le haga su examen a ver cómo se encuentra de salud. Tercero, es que tengo que encontrar los elementos relevantes de la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se trata de una regla como tal, cuando se trata de un mandato que me dice cómo debo de actuar o no actuar, pues entonces lo que tengo que hacer es llevar un proceso que se llama subsunción, es decir, ver cuáles son los elementos relevantes de la norma constitucional, de la regla constitucional, y después ver si se adecúa el caso concreto a esa. De esta manera, pues lo que voy a aplicar es algo que se llama la subsunción. Por lo tanto, tenemos que saber que lo primero que hay que tener en consideración es que si yo voy a examinar una norma que me dice, una norma secundaria que limita un derecho fundamental, por ejemplo, una norma que me dice que no va a haber vacunas para la población infantil. Bueno, pues ahí está. Puede estar en una ley o puede estar en un decreto o puede estar en algún tipo de lineamiento, pero lo que voy a hacer este análisis es normativo. Entonces, este decreto dice que no va a haber vacunas para tal población. Ese texto normativo, ¿no?, entraña una regla. No va a haber vacunas. Bueno, pues ese lo voy a analizar en torno a qué, Sandra, a qué derecho fundamental que se encuentra en la Constitución. Respecto a las vacunas, ¿sería la salud, el derecho a la salud? El derecho a la salud. Muy bien, Sandra, lo has dicho muy bien. Ahora, el derecho a la salud, para que yo lo pueda entender, tengo que estudiarlo, ¿no? Pues así, tengo que empezar a estudiarlo desde qué dice la Constitución. Y entonces esto se llama el universo del discurso. Tengo que ampliar mi bagaje cultural y jurídico respecto de este tema. Y entonces tengo que saber si lo que dispone la Constitución respecto del derecho a la salud es regla o es principio. O a lo mejor son las dos. Normalmente son las dos. Entonces, cuando comparo, por ejemplo, esta pequeña norma a la que voy a examinar de que no va a haber vacunas o que se restringen las vacunas a cierta población, por ejemplo, puede decir que las vacunas para la COVID-19 solamente se van a aplicar el tercer refuerzo, o no sé, para los adultos mayores. Y eso significa una restricción de derecho a la salud para el resto de la población, ¿no, Aldo? En esa lógica entendemos. Entonces, lo que vamos a ver es si pasa un examen de proporcionalidad, de afectación. Está bien que atienda a los de la tercera edad. Eso no está cuestionado. Lo que vamos a saber, lo que vamos a buscar es si la restricción a los demás permite pasar este test o este examen. Y entonces, esta restricción hacia la demás población, vamos a ver si entra en juego con una regla constitucional que se refiere al derecho a la salud. Y entonces lo que hago es subsumir. Digo que la regla sí dice derecho a la salud. Todos los mexicanos gozarán del derecho a la salud. Bueno, pues significa que aquí ya hay una violación, ¿no? Ya de entrada entiendo que hay una violación porque la propia norma me dice que todos. No me dice que algunas personas van a estar restringidas. Y ya de entrada, bueno, puedo pensar que efectivamente ya hay no solamente una restricción, sino ya hay una violación como tal. Entonces, entra el juego de esta especie de subsunción cuando se trata de reglas. Pero cuando se trata de principios, pues tenemos que utilizar toda esta lista, porque no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a beneficiar o no a la población. Si bien el derecho a la salud implica muchas cosas, pues también habría que ver que el principio constitucional o los principios constitucionales que se encuentran inmersos en estos textos de la Constitución nos dan
idea de que el operador de ese texto tiene que deliberar cómo va a utilizarlo, en qué caso sí y en qué caso no, y en qué caso afecta y en qué caso no. Es decir, no nos da una solución de cómo va a operarlo. Por eso es que es más complicado cuando se trata de los principios. Así que bueno, primero que nada tenemos que tener este gran bagaje cultural. Segundo, ver las pautas o las normas constitucionales que vamos a aplicar y de identificar cuáles son las reglas y cuáles son los principios. Reglas constitucionales que nos dicen cómo actuar y principios constitucionales que tenemos que interpretar, ponderar, valorar. Después de ello, si se trata de reglas, pues tengo que sacar, ¿no? Extraer cuáles son los elementos relevantes. Y estos elementos relevantes me van a dar ya pie justamente a entender que voy viendo que se trata de una regla. Pero que esta regla como tal puede o no puede aplicarse. ¿Cómo lo hago? Pues a través de la creación o juego de casos hipotéticos o reales, ¿no? Aquí hay algunos autores, ya empiezan a hacer una distinción entre el juego de casos y el estricto examen de ponderación, ¿no? Como tal. No nos meteremos a hacer este análisis de la distinción técnica, jurídica, de qué corresponde a qué, pero lo importante es cómo lo llevamos a cabo. Cuando encontramos que todavía hay un gran malestar en cómo vamos a operar esta norma, ¿no? Porque no encontramos las soluciones adecuadas atendiendo a estos casos inventados o reales, pues tenemos que redescubrir nuevos elementos. Y estos nuevos elementos ya incluyen justamente la ponderación. Es decir, ya puedo rescatar de la norma un verdadero entendimiento como tal para poder aplicarla, para poder someter a este examen a la norma. Y lo que tengo que hacer aquí en esta parte es la ponderación. Y en esta ponderación es donde llevamos a cabo este test de proporcionalidad, ¿no? Porque podemos encontrar que hay una colisión, un choque de distintos derechos fundamentales y lo que tenemos que ver es la norma, que esta norma está restringiendo una parte de esos derechos. Así que tenemos que ver cómo operan los principios y cuando estos principios también están en choque. Porque si fuera un choque de reglas, pues bueno, pues sería como que un poco más fácil poder solucionarlas, creo. Pero cuando se trata de este choque de principios, de la interpretación que cada operador jurídico le va a dar a la norma constitucional, pues eso ya implica una mayor labor y mayores destrezas de análisis como tal, para que al final podamos reformular reglas y podamos tener más o menos ya claridad de cómo se resuelven los casos, pues a lo largo, digamos, los casos futuros que sean muy similares, o por lo menos ya nos va dando una idea de los precedentes, ¿no? Como en otros casos o en otros, en otro tipo de legislaciones o estados se fueron resolviendo los temas. Y por ello podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, por ejemplo, también como apoyo al Tribunal de Derechos Humanos Europeo o, en fin, ¿no? O a otras altas cortes como la Constitucional Alemana o la colombiana o la norteamericana o la inglesa, etcétera, o la israelí, para que veamos cómo se van resolviendo este tipo también de casos, ¿no? Donde hay este conflicto, porque ayer lo platicamos, cómo se extendió el examen de proporcionalidad, pues hacia todo el mundo, ¿no? Como esta metodología. Vamos a hacer primero un primer casito muy rápido de cómo operan estas reglas, ¿no? Y entonces, bueno, pues imaginemos el tema de una norma jurídica que nos dice que solamente tienen derecho a heredar las personas que tienen, digamos, estas características. Tienen consanguinidad respecto del autor de la herencia y nacieron dentro del matrimonio. Esos, digamos, son los hijos tienen derecho a heredar cuando tienen estas dos características. Hay una relación consanguínea con el autor de la herencia y, segundo, cuando
se está demostrado que nacieron dentro del matrimonio, ¿no? Entonces ahora imaginen el caso, ya estamos ahí en el funeral, ¿no? Echando cafecito, platicando un poco qué le pasó, y de pronto se oye un grito desgarrador. Sandra, imagínate, una chica se avienta sobre el féretro y grita, papá, papá, te voy a extrañar, perdóname, ¿no? Inmediatamente empieza el cuchicheo de todos porque, pues, algo raro, ¿no? Nadie conocía a esa hija, ¿no? Que aparentemente, pues, tenía. Y empiezan, no, yo te dije que no era un santo y que mira, que ¿te acuerdas aquella chica que una vez y que nos encontramos? Y ahí empieza todo este show. Bueno, pues resulta que en términos, digamos, de la norma jurídica, pues, si no cumple estas dos características, que es, digamos, las pautas, las normas que vamos a aplicar aquí, pues en teoría no tendría derecho a heredar de su papá, ¿no? Aunque se demuestre que es hija del autor del autor de la herencia, pero no está demostrado que nació dentro de un matrimonio, ¿no? Que es la hija del amante o alguna cosa así. Bueno, pues esto ya no tendría derecho a heredar. Fíjense cómo aquí ya estamos viendo una sentencia que resuelve un caso concreto a partir de la aplicación de la ley, ¿de acuerdo? Todavía no nos metemos al examen de constitucionalidad de la norma. Después tenemos, por ejemplo, el caso de el hijo que fue adoptado. Pues tampoco se demuestra que tenga una relación consanguínea, por lo tanto no tendría derecho a heredar. Y el tercero, el bebé que nació después de la muerte de su papá, porque la viuda tenía 7 meses de embarazo cuando muere su marido, y a los 2 meses siguientes nace el bebé. Ese bebé tampoco tendría derecho a heredar, porque recuerden que una de las causas por las cuales concluye el matrimonio, que es un contrato civil, es la muerte de uno de los cónyuges. Entonces el niño no nació en estricto sentido dentro del matrimonio. Y como no tenemos otra ley que nos diga que al infante concebido se le tiene por nacido para todos los derechos que pudiera tener, pues la norma nos dice que no. La norma nos dice que debe de haber nacido dentro del matrimonio, no concebido dentro del matrimonio, nacido dentro del matrimonio. Cuando jugamos, como en este caso, el punto 4, con los casos hipotéticos o reales, pues vemos la cara, yo veo la cara de algunos de sus compañeras y compañeros, pues como que dicen, como, ¿por qué no va a tener derecho a heredar el bebé, no? El hijo adoptivo, o la hija del amante, o de la concubina, o de lo que fuera. Porque hoy nuestro contexto sociocultural nos dice que eso está mal. A lo mejor a principios ¿no? Por ahí de los años 30, 40, de 1930 y 40, pues era lo más normal, o en los 60 todavía. Pues pues sí, no tiene derecho a heredar. ¿Por qué? Pues porque la familia porque teníamos otra ideología, otra cosmovisión de las cosas. Y ahora, pues entendemos que eso no es correcto, ¿no? Creo que todos, más o menos, estaríamos de acuerdo en que hay un gran malestar, que la regla no resuelve adecuadamente los casos en nuestro contexto sociocultural. ¿Estamos? Por lo tanto, habría que redescubrir nuevos elementos relevantes. Y estos nuevos elementos relevantes son cosas que yo no alcanzo a ver en el texto. Estas palabras, pues no, tengo que hacerle como al Indiana Jones, entender que dentro de esos jeroglíficos que aparecen en la ley, pues hay algo más que me dice que si muevo tantito uno de ellos, pues igual y me salen unos dardos envenenados o se abren unos gases tóxicos, ¿no? Como en la película Indiana Jones. Entonces tengo que entender qué es lo que está detrás de lo que estoy viendo, de esa pared de jeroglíficos. Y entonces, bajo esa idea, puedo entender que lo que está de fondo es algo que no dice la ley. Y lo que está de fondo y que sustenta el derecho que podemos sentir, ¿no? O esta emoción o creencia que tenemos que debemos nosotros de heredar respecto de nuestros padres, pues es el derecho de filiación. Y la filiación, entendida como lo hacían los romanos, en el derecho romano, pues tiene que ver con otras cosas más allá de lo jurídico. Tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la solidaridad, con el amor, con la protección del núcleo, ¿no?
con la protección del patrimonio, tiene que ver con muchos temas que no están enmarcados en los elementos relevantes que nos dice la ley, pero que están ahí como tales. Entonces, hasta aquí llegamos, podemos encontrar nuevos elementos relevantes, ya los redescubrimos. Lo que estamos haciendo es ponderar estos nuevos elementos para saber si deben aplicarse o no en este caso. Y entonces entender cómo con la reformulación de estas reglas, ¿no? Es decir, tienen derecho a heredar todos aquellos que demuestren la filiación, y la filiación entendida por A, B, C y D, ¿no? Es decir, ya estoy reformulando la regla del Código Civil para darle un mayor entendimiento a los temas. Ahora bien, ya puedo resolver otro tipo de casos más complejos, como por ejemplo la subrogación de vientre, aquella donde la madre biológica, ¿no?, entrega a su bebé, y digamos, por ejemplo, en el caso en Estados Unidos, que forma parte de los actos de comercio, a cambio de dinero. Y entonces la pregunta es si ese bebé que entregó esa mujer tiene derecho a heredar respecto de su madre biológica o no. Bueno, pues esto empieza a cuestionar ahora los temas de la filiación. O qué pasa, por ejemplo, con aquel que ha repudiado toda su vida a su padre, ¿no? Pues nada más por derecho de sangre, pues tampoco aplica, ¿no? No solamente es el derecho de sangre el que te da la posibilidad de heredar, sino hay otro tema, hay otros factores más importantes que justamente el derecho de sangre. Bueno, fíjense cómo aquí lo que hicimos fue interpretar una norma jurídica para resolver distintos casos. Ahora, el test de proporcionalidad me va a implicar, antes de resolver ya en la práctica el caso que venga, analizar en abstracto la norma que acaba de emitir el Congreso de tal estado, donde dice que tienen derecho a heredar solo las personas nacidas dentro del matrimonio y que tienen una relación de consanguinidad con el autor de la herencia. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Qué bueno que tengan esos derechos, pero seguramente van a restringir otros derechos fundamentales de otro grupo de personas, que es lo que vamos justamente a analizar. Y esa parte es la que va a requerir entonces este examen de proporcionalidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que seguir estas pautas. El universo del discurso. Segundo, cuáles son las pautas o normas constitucionales con las cuales yo voy a vincularlo. Como hace ratito Sandra decía, con el derecho a la salud, en cierto caso, bueno, pues tengo que analizar de esas reglas, esas normas constitucionales, cuáles son reglas y cuáles son principios. Después extraer de las reglas constitucionales cuáles son estos elementos relevantes para saber si la norma encaja ahí. Y de lo contrario, bueno, pues ya puedo resolverlo así, pues ahí queda. De lo contrario, tengo que ver si hay una afectación a los principios constitucionales, y entonces lo que tengo que llevar a cabo, pues además, ya que entendí que hay con casos hipotéticos o reales de normas jurídicas, ya no de casos concretos, o sea, de como en este tema, ¿no? De que si tiene derecho a heredar fulano, sultán, sino ahora, si yo creo distintas normas constitucionales, distintas normas, también podrían pasar este test, ¿o no? Para encontrar realmente cuáles son los elementos que tomaré yo en cuenta de la propia Constitución para evaluar, entonces, el contenido de esta norma que estoy analizando. Y cuando voy llegando ya en este ejercicio hasta el punto 8, que es la ponderación, pues entonces voy a empezar ya a aplicar en estricto sentido estos 4 elementos que vimos el día de ayer, que tiene que ver con el examen de proporcionalidad, que corresponda a un fin legítimo, que la medida sea idónea, necesaria, y que además hagamos este balance de razones, de pros y de contras, para saber cuál es hasta dónde, digamos, actualizamos el principio que buscamos, cuál es ese gran beneficio que vamos a obtener y en todo caso el perjuicio que vamos a provocar, para que en este balance de razones digamos si es admisible o no llevar a cabo o permitir la restricción de derechos fundamentales. ¿En qué caso, pensemos, esta norma de lo de la herencia, esta norma que acabamos de inventar, podría permitir la restricción
¿no? De estos derechos de otros grupos de personas que pudieran salir afectadas por no tener estas dos características. Bueno, seguramente cuando nuestro contexto sociocultural determine que lo más importante de todo es mantener el núcleo del matrimonio, por alguna razón, por el virus del mono, por el no sé cuál, ¿no? No sé, porque por no sé qué cosas lleguen a pasar en la sociedad, que se estime que eso hoy en día debiera ser lo más importante, ¿no? Proteger ese núcleo como tal. Bueno, hasta aquí queda claro. ¿Hay alguna duda sobre estos 9 puntos? Ahorita ya los vamos a llevar a la práctica para ver cómo los se desarrollan. ¿Mm? ¿Avanzamos? Muy bien. ¿Cómo generamos universo del discurso? ¿No? ¿Cómo generamos este contexto sobre el cual me voy a mover, mi bagaje cultural? Bueno, primero que nada tengo que tener 3 pensamientos, hacerme 2 preguntas y responderme, tratar de hacer una analogía. Después, leer un artículo, ver un video, una película, algo que esté relacionado con la temática, ¿no? Para ampliar mi bagaje cultural y volver otra vez a estos mismos temas. Por ejemplo, 3 pensamientos que puedo tener sobre la vacunación. Si la vacuna cubana es la adecuada, si no importa qué marca de vacuna tengas, lo importante es que tengas la vacunación. Si las vacunas realmente nos cuidan, ¿no? Nos evitan que nos enfermemos o no nos enfermemos. Si las vacunas son las que están generando las enfermedades. En fin, tengo pensamientos y me hago varias preguntas sobre estos temas. Después, pues bueno, busco la analogía. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con la vacuna del sarampión, con la vacuna de la polio? Bueno, pues ya voy viendo, haciendo como analogías de cómo fue funcionando la sociedad en términos de ese tipo de temáticas. Luego, pues veo un video, leo artículos y regreso otra vez 3, 2, 1, hasta que yo considere que ya tengo un bagaje cultural importante. Ya sé más o menos de qué, o sea, que me puedo sentir cómodo dentro de el contexto del cual voy a hacer este análisis normativo, ¿no? Puede ser que lo haga yo respecto de la salud, de la vivienda, de la libertad de expresión en una campaña electoral, ¿no? Pues hay tantos temas sobre los cuales tendría que yo ser prácticamente un experto constitucional de ese tema, ¿no? Bueno, pues tengo primero que nada partir de este punto. De lo contrario, no podría yo llevar a cabo ni medio examen de constitucionalidad o de proporcionalidad. Ese sería como el primer punto. Cuando entiendo que la posible violación a derechos fundamentales, la norma que puede vulnerarlo, puede vulnerar 2 aspectos, o una regla constitucional o un principio, ya lo vimos. Las normas constitucionales tienen contenidos de reglas o tienen contenidos de principios. Así que cuando se trata de una regla, pues hago una subsunción, ¿no? Es decir, veo cuáles son los elementos relevantes de la regla constitucional, veo cuáles son los elementos relevantes de la regla secundaria que voy a examinar y veo si encuadran, ¿no? Es como entremeter en un cajón de tu buró distintas cajitas, distintos documentos, y si entran bien ahí, pues ahí ya viene una solución. Si no, bueno, pues tengo que encontrar estos nuevos elementos, reformular reglas y encontrar los nuevos elementos relevantes. Pero si se trata de que esta regla o esta ley que analizo viola un principio, entonces tengo que llevar a cabo este test de proporcionalidad o de comparación de casos, ¿no? Ahorita ya lo veremos. Entonces está muy claro. Cuando se trata de el análisis de reglas, utilizo una metodología que se llama la subsunción, incluso subsunción constitucional. Si se trata de la afectación a principios, entonces ya en estricto sentido aplico este test de proporcionalidad. Por ejemplo, si se trata, ya dijimos, de reglas, aplico la subsunción. Una regla es circular por la derecha, ya lo hemos platicado, ¿no? En una carretera
debes de circular por la derecha. Si no circulas por la derecha, pues está claro que incumples la regla, o sea, no hay más. ¿Estamos? Incumpliste la regla porque la regla está ahí, punto. No hay más, hiciste una subsunción. Por ejemplo, la desaparición forzada. Es una regla que prohíbe la desaparición forzada en cualquiera, por cualquier razón, por cualquier causa. O en México, por ejemplo, la tortura y la esclavitud o la trata de menores. Es una regla prohibitiva. ¿Qué significa esto? Que no admite una ponderación para relativizar la violación. Oye, es que bueno, pues sí, tengo la esclavitud aquí, pero fíjate que, pues en realidad son unas comunidades de mujeres chinas que tengo aquí encerradas en una fábrica aquí en la frontera, en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Pues porque ahorita los mexicanos necesitamos, pues tenis, ya los niños van a entrar a clases y necesitan tenis, y entonces ahí las tengo pues esclavizadas, ¿no? Prácticamente no salen, ahí duermen, ahí comen, ahí van al baño, y pues ahí tienen a sus hijos de ser necesario, pero porque el país necesita tenis, entonces pues eso se permite. O sea, no puedo relativizar de ninguna manera una regla, la regla constitucional, estas en específico, porque son prohibitivas, ¿no? Como el tema de la dignidad, ya dijimos, no puede haber manera de disminuirla, restringirla. Pues lo mismo nos dice la Constitución respecto a la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y la trata de menores. No hay manera de, es que mira, es que aquí necesitamos recursos y vamos a explotar el turismo sexual aquí, pues para darle un nuevo auge al puerto. No, imposible. No hay manera de decir o de ponderar o de valorar, pues aunque sea un poquito, ¿no? ¿Se puede restringir el derecho? No. Es absoluta la regla, la prohibición. Es una regla. Entonces, cualquier norma que permita un tipo de esclavitud, un tipo de tortura, incluso para obtener información respecto de actos de terrorismo, está prohibida. Oye, es que mira, con esto voy a defender la seguridad nacional. Prohibido. No puedes, ni sobre pretexto de eso. ¿De acuerdo? Oye, que hay una ley que dice que voy a reservar la información hasta por 175 años. A ver, es una exageración, eso no puede ser, ¿no? Oye, es que fíjate que, bueno, pues entonces habrá que hacer un análisis ya ponderado de cada caso donde sí se permita la relativización de la violación, es decir, la proporcionalidad. ¿Cuál es el beneficio que voy a obtener, por ejemplo, para no publicar los contratos de compra-venta, de la compra, perdón, de las vacunas contra el COVID-19? Por seguridad nacional. Hay una norma que me lo dice que no voy a poder publicarla. Bueno, pues tengo que ver cuál es el test, cuál es el análisis que hago en función de si es un fin legítimo. Pues sí, yo entiendo que el fin legítimo de tener secrecía en cierta información, pues sí, es importante. Se une, veo si la medida es idónea, veo si también es necesaria y si es estrictamente proporcional, porque me está afectando un derecho fundamental de acceso a la información, de libertad de expresión, porque con esta información, pues yo puedo evaluar, puedo criticar, puedo proponer cosas para mejorar las políticas públicas, podré saber, pues, qué tipo de vacunas realmente están llegando al país, ¿no? Es decir, hay muchos derechos que pudieran estar afectados por una normativa como estas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Virgilio, Uriel y 10 más que están por ahí. Espero que sí. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Ahora bien, cuando se trata, adelante, Bulmaro, por favor. Buenos días a todas y a todos y buenos días al doctor Rubén. Digamos un ejemplo de las reglas que están en la Constitución, hablando de materia electoral.
puede ser estas reglas, o estos criterios para el cálculo del financiamiento público a los partidos políticos, que son como numéricos, ¿no? Es decir, tantos en el padrón electoral, multiplicados por el 65% de la UMA. Es una fórmula de cálculo, puede considerarse como una regla que está en el 41 constitucional. Sí, por supuesto, te dice cómo actuar. En el caso de que tengas que dar financiamiento público, pues te dice cómo actuar. Entonces, no hay la menor duda, ¿no? Desde la propia Constitución te mandatan qué hacer y qué no hacer. Eso es una regla. Ahora, por ejemplo, si te dice que los partidos políticos gozarán de financiamiento público, pues es una regla, ¿no, Bulmaro? Es una regla que te dice que van a tener eso. Ahora, lo importante es ver, por ejemplo, el principio de que debe de existir, que este financiamiento público, la idea es que fortalezca el sistema de partidos políticos. Ese es un principio que está implícito, ¿no? ¿Por qué le das dinero a los partidos? Pues para fortalecerlos. En lo individual, no. Bueno, sí, en lo individual, pero además porque voy a fortalecer el sistema de partidos políticos sobre el cual se ciñe, se centra, ¿no? Sobre el cual pesa en buena medida, soporta la democracia. Ahora, lo que tengo que hacer es que ese ya es un principio, ya no es una regla. El principio del fortalecimiento. ¿Qué implica fortalecer? Pues yo te diría, bueno, oye, a ver, Bulmaro, tú, no sé si tengas hijos o no, pero bueno, sabes seguramente que si les das todo a tus hijos, absolutamente todo, hasta lo que no tienes, pues no necesariamente vas a fortalecer el carácter de tus hijos, ¿no? Porque van a ser muy consentidos, berrinchosos y lo que tú gustes y más, ¿no? No van a valorar las cosas. ¿Eso es el fortalecimiento? No. Tienen que aprender a valorar, justipreciar lo que se tiene y lo que no se tiene, el esfuerzo para obtener algo ¿no? El no endeudarse de más, en fin, muchas cosas. Entonces, cuando tú analizas el principio, cada quien tendría que deliberar qué tanto hoy el financiamiento público, como se está entregando, esas reglas que nos dicen cómo operarlo, ¿realmente está funcionando? ¿Realmente te está llevando a fortalecer el sistema de partidos políticos o por el contrario? Cada vez más se alejan de la sociedad, cada vez más hay mayor percepción de corrupción, de deshonestidad, de incumplimiento de las promesas de campaña, de contubernio con el crimen organizado. Bueno, y entonces viene un desquebrajamiento de la democracia, que ya vimos que pues tiene que ser otro de los pilares esenciales de este juego del Jenga, ¿no? Porque si no, pues ya no va a haber equilibrio de poder, ¿no? No hay equilibrio de poder, pues no hay jueces independientes, por lo tanto hay corrupción, hay impunidad y ya, se vino abajo el juego. Entonces aquí lo importante es distinguir las reglas constitucionales y los principios. Entonces ya vimos, cuando se trata de una regla constitucional, pues lo que hay que ver es si esta ley secundaria que desarrolla la fórmula atiende a ese punto. Por ejemplo, si hablamos de los principios de sobre y subrepresentación, ¿te acuerdas que eso en la asignación de escaños o curules atendiendo a la fuerza electoral de cada partido político, la ley pues normalmente permite, o las leyes en términos generales, permiten unos mínimos y unos máximos de sub y sobre representación? Bueno, ahora hay otras fórmulas que te conducen a obtener una proporcionalidad pura, ¿no? Es decir, que haya una correspondencia casi exacta entre el porcentaje de votos que tuviste y el número de invitados a la cena, a las curules, ¿no? Prácticamente, no haya ni de más ni de menos. Bueno, entonces, ¿cómo logras que este principio de sub y sobre representación realmente aplique? Porque ya tienes una regla que te dice ni más de tanto ni menos de tanto. Pero, al final de cuentas, ¿eso beneficia la representatividad de los partidos? Entonces, eso es un tema ya de principios. ¿Cómo opera el principio de proporcionalidad o de representatividad, por ejemplo? ¿Cómo decir que por ejemplo,
pues que se requiere que la democracia, te dice, ¿no? ¿Cómo te dice en la Constitución? ¿Cómo van a votar los ciudadanos? Y los ciudadanos van a votar de manera directa por sus representantes. Bueno, pues ahí está claro, es una regla para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Para el fortalecimiento de la legitimidad de las autoridades. Y entonces cuando tú te das cuenta que solamente del 100% de votantes fue el 26%, y que ese 26%, de ese 26%, pues solamente el 17% votó por una preferencia electoral que le dio el triunfo. Entonces la pregunta respecto la regla se cumplió, pero respecto del principio, esa forma de votar hoy en día que provoca que no haya, digamos, mayores consensos respecto de las decisiones mayoritarias, ¿realmente legitima el poder? Cuando hoy dices, es que yo tengo el poder, ¿no? Porque yo gané las votaciones y se friegan, ¿no? Oye, las ganaste con 17% de la votación de los posibles votos. ¿Eso qué representa? La regla dice que ganas con un voto. Pues sí, está bien, cumpliste con la regla, pero estamos dándole sentido al principio. Por eso es que hay legislaciones o hay estados que piden la segunda vuelta electoral o piden una mayoría absoluta de los votos, precisamente para darle sentido al principio de legitimidad de las autoridades. No solamente que se cumpla la regla, sino que las autoridades realmente se encuentren legitimadas. Y la pregunta es, entonces, hoy en día o estas reglas nos llevan a maximizar estos principios de legitimidad democrática, de representatividad, de fortaleza de los partidos políticos. Pues eso es lo que tendríamos que someter a los exámenes de proporcionalidad o de constitucionalidad, ¿no? En controles de constitucionalidad, por ejemplo. Entonces, cuando esta norma que se emite viola un derecho fundamental consagrado en un principio, como el derecho a la salud, que nos decía Sandra, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es aquí ya en estricto sentido aplicar el test de proporcionalidad, ¿no? Y tenemos que entender que un principio también es algo que se exige que se cumpla. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la libertad de tránsito, es algo que se tiene que hacer. O sea, es como si fuera parte de la regla, ¿no? Es algo que debes de obedecer. Segundo, ya vimos que son mandatos, normas abiertas que depende de la deliberación del destinatario, de qué debo de hacer, cómo lo voy a maximizar, cómo lo voy a trabajar. No me dice el principio, cuando se presentan estas circunstancias, tienes que hacer esto, no. Y esto es, por ejemplo, cuando le dices a un chef, estimado Bulmaro, le dices, oye, quiero que me prepares van a venir mis compadres de Estados Unidos y quieren comer chiles en nogada, ahorita que hay temporada en Puebla, de chiles, así que los invito, de chiles en nogada. Y entonces tomas el recetario de la abuela y ahí viene el paso A, B, C, D, ¿no? Y ya, pues, lo que haces es subsumir en la regla que te da el recetario. Tienes que seguir estos pasos. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumplió? Pues ahí está el producto. Ya, si te gusta o no, esa es tu bronca. Si a la abuela le faltó una regla, ¿no? Pues ya. Si la abuela sabía que en el punto número 3 representaban 5 puntos más y no los explicó, pues ni modo. Si dice, vamos a pensar que hay un punto que dijera, ponga a cocer el pollo. Pues sí, pero no dice que le quite las plumas. O sea, nunca me dijo la regla, quítale las plumas primero. Pues ahí va el pollo con todo y plumas, ¿no? Pues ni modo, pues la regla no estaba clara o no fue bien especificada los pasos que tenían que seguirse. Esa es la subsunción. Y en caso de que hablemos de la ponderación, pues entonces tú contratas a un chef y le dices, oye, compadre, tú eres un chef, noruego y es todo echador para adelante, es un magnífico chef, y le dices, oye, prepárate unos chiles en nogada. Chiles en nogada, bueno, pues te lo hace todo padrísimo, pero en lugar de ponerle
pues el tipo de chile normal le pone chile chipotle. Entonces, oye, ¿y esto como por qué el chile chipotle? Bueno, pues porque yo valoré, pues eran chiles y no importa qué tipo de chiles, ¿no? Entonces, la diferencia entre la ponderación es que el resultado puede abrirse muchísimo, depende de cómo el que delibera entiende cómo va a operarlo, ¿no? Cómo para cada caso concreto, cómo lo va a utilizar, porque no se le dicen cómo tiene que hacerlo para cada caso en específico. Así que más o menos en esta analogía habrá que entender entre la ponderación, es aquel que tiene plena libertad para decidir cómo operarlo, y aquel que se ciñe a un manualito, a un conjunto de reglas. Por ejemplo, la libertad de expresión entendemos que establece un argumento normativo fuerte para su realización en la mayor medida posible. Esto, fíjense, no solamente se trata de entender de qué va el ejercicio de la libertad de expresión, sino entendemos que además tiene un reforzamiento. Es decir, para ciertos casos hay que fortalecerlo, hay que darle una mayor, hay que ser mucho más sensibles y por lo tanto cuidar de mejor manera la libertad de expresión, por ejemplo, cuando se trata de periodistas. Gabriel, ¿cómo ves ahora pues con los tantos periodistas muertos en México? ¿Tú crees que hay que proteger con una mayor intensidad la libertad de expresión de los periodistas en México? ¿O pues es igual que en otro país? Yo creo que más bien aquí serían, a mí me parece, siempre me ha parecido esta parte de los periodistas que es, no una contradicción, sino que son cuestiones complementarias, ¿no? O sea, el hecho de que todos podamos, todos, y más los periodistas, que es su profesión, digamos, puedan decirlo, difundir la información o la idea que tengan de ciertos hechos o eso, representa la libertad de expresión, ¿no? Su derecho como profesionistas o como ciudadanos incluso para hacerlo. Ya el hecho de que los asesinen o los amenacen y eso, tiene que ver ya más bien con otra cuestión. A mí me parece que le digo complementaria, ¿no? O sea, no se le está afectando su libertad de expresión como profesionista, como ciudadano, sino más bien ya tendría que ver con el desempeño de su empleo, ¿no? O de su trabajo. Ya digo, si los asesinan y todo, terminan con ese derecho de libertad de expresión, pero afectan otros más. Por eso yo creo que ambos serían esta parte de la vida, el derecho al empleo, a tener un trabajo digno, un salario y todo eso, es complementario a la libertad de expresión. Sí, por supuesto. No, tienes mucha razón, pero por ejemplo, hay casos donde mejor los periodistas se autocensuran por miedo a criticar alguna acción del gobierno, algún contubernio con el crimen organizado. Dicen, no, mejor no, porque además ya salió el fiscal o el procurador de tal estado y les dijo, pues tengan mucho cuidado porque ya ven cómo se están matando a periodistas. Pues prácticamente es como una amenaza un poco velada, ¿no? Entonces mejor yo ya no opino de ningún tema, porque si no, pues algo me va a pasar. Entonces lo que implicaría es que aquí la libertad de expresión bajo estas circunstancias nos da un sentido de mayor reforzamiento. O sea, a ver, la libertad de expresión que todos tenemos, pues no es la misma que puede tener un periodista. O sea, por supuesto que el Estado me protege a mí como ciudadano tal, pero cuando se trata de la libertad de expresión para la crítica de un candidato, por ejemplo, tiene que reforzarse. Por ejemplo, el día de ayer, no sé si vieron una tristísima escena de una ejecución, no sé, ahí se ve que está grabando alguna señora, pasan a dos niños que están llorando en la camioneta y más adelante se oyen unos disparos y se entiende que ejecutaron al marido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si un medio de comunicación o un periodista sube este video? Pues está en su libertad de expresión, ¿no? Y entendemos que esta libertad de expresión tiene que ser reforzada, porque se trata de ejecuciones, se trata de poner a lo mejor en riesgo su vida, su profesión del propio periodista por estar difundiendo este video.
pero al mismo tiempo que tiene libertad de expresión y que tenemos que saber que el Estado, en este caso concreto, tiene que reforzarla, tiene que protegerla con mayor intensidad, viene una colisión de derechos. ¿En qué sentido? La protección a la identidad de los menores. Entonces, el periodista sube la información como ejercicio periodístico, como libertad de expresión, pero por otro lado muestra a estos dos niños. Y estos dos niños tienen otros derechos. Tienen derecho a la protección de su identidad. Entonces, fíjate cómo en ese mismo nivel están chocando, o la libertad de expresión entra en juego con otros temas, como el derecho de los menores, que además también hay que reforzar su protección, ¿no? No es cualquier tema sino que hay que reforzar la protección hacia los menores, porque además lo dicen los tratados internacionales, ¿no? La máxima hay que velar por el interés, por el mayor interés, o el interés superior, creo que así dice, de la niñez. Entonces, entre la libertad de expresión y el interés superior de la niñez, pues allá hay una colisión de principios. O por ejemplo que, vamos a pensar, ayer estaba viendo una tesis interesante de una de las, creo que ¿cuál fue la segunda sala? No me recuerdo qué sala fue, sobre el ofrecimiento de una pericial contable, que hicieron también un examen de proporcionalidad. ¿En qué sentido? En que el perito no tenía por qué revelar toda la información que no fuera necesaria para la pericial contable. ¿Qué significa esto? Que hay una protección de datos, ¿no? Una parte sí podía ser develada y otra parte estaba protegida por la protección de datos. Y lo mismo pasa con un periodista. En la libertad de expresión, tiene que también tener mucho cuidado con otros derechos fundamentales, porque cuando él lo ejerce, su derecho, su libertad, puede también afectar otros derechos como la invasión a la privacidad, como el descubrimiento, develación de datos de protección de datos personales, por ejemplo, y entonces eso viene a ser una afectación en otros niveles, no de ley, pero sí de la actuación como tal. Entonces hay que deliberar para poder determinar cuáles son los contornos de la norma. O sea, la norma sí me dice que puedes ejercer estos derechos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, periodistas en tratándose de campañas electorales o en periodo electoral, pues le van con durísimo, ¿no? Con los candidatos, con servidores públicos. Y entonces el servidor público dice, oye, ¿por qué me afectas tanto? ¿No? O sea, se están burlando de mí. Por ejemplo, un programa de sátira, como estos, como estos de, ay, se me olvidó su nombre, bueno, pues que imitan a ciertos personajes públicos. Bueno, se me olvidó el nombre del programa. El privilegio de mandar, ¿no? Es correcto, como el privilegio de mandar. Bueno, pues ahí hay una burla, hay una afectación a ciertos derechos de esos servidores públicos, ¿no? Y por otro lado está la libertad de expresión de quienes llevan a cabo esta sátira. Bueno, pues en esta colisión de derechos fundamentales, ¿cuál creen que debe de privilegiarse? Porque, bueno, finalmente uno no puede eliminarse para que quede el otro. Tiene que formar parte de esta torre, ¿no? Tienen que seguir jugando todas las piezas. Pues aquí, evidentemente, como se trata de digamos, de servidores públicos, los propios precedentes o la propia ponderación, llamémosle así, la afectación que puede hacerse a los derechos de terceros, cuando se trata de servidores públicos, pues implica que se disminuye la protección. ¿Por qué? Porque te colocas en la arena pública, porque además las personas tienen derecho a criticar tu forma de gobierno, tu forma de actuar, muchísimas cosas. Entonces hay una protección reforzada del otro lado y una minusvalía del otro lado. Pero ¿qué tal si se trata de una sátira respecto de una escuela primaria? Donde se identifica, no, pues ahí no puedes, ni siquiera. ¿Por qué? Porque hay que proteger el interés superior de la niñez. O simplemente que esa sátira venga sobre nosotros que no somos servidores públicos. Pues no,
tienes que reforzarla, la de los ciudadanos, y disminuir la otra, ¿no? Entonces, fíjate cómo es el mismo derecho, estimado Gabriel, es el mismo derecho, el mismo principio para todos, pero que entra y que opera de manera diferente dependiendo de cada caso en el que se encuentre. Y de eso, pues, depende ya de la habilidad que tenga uno y el test que haga de proporcionalidad para saber qué tanto afectas el derecho de los candidatos o de los servidores públicos, pero qué gran beneficio encuentras en tener una sociedad más informada, mejor informada sobre, incluso, bueno, que dé la oportunidad de tener la libertad de hacer crítica pública sobre la manera como se está llevando a cabo cierto tipo de gobierno o las acciones de gobierno. En términos generales, entenderíamos que las leyes, o lo que vienen a violar ciertos derechos, digamos, el ejercicio legislativo vendría a violar por acción los derechos fundamentales. Es decir, que ya haya una norma en específico que determine que no se va a hacer esto, que no se va a vacunar o que se van a disminuir las vacunas. Por ejemplo, de la cartilla nacional de vacunación, pues vamos a quitar de las 8 vacunas, no sé cuántas había, o 5, 8, no sé, vamos a quitar 7, ¿no? El 80% las vamos a quitar para que los recursos que se gastaban en esas vacunas, ahora lo podamos invertir en otras vacunas. Bueno, ese es un tema de acción, ¿no? De manera directa se está afectando un derecho, pero también el Estado puede violar los derechos fundamentales por insuficiencia. ¿Eso qué significa? Que la ley no cumplió, no cubrió con todos los requisitos necesarios. O sea, me refiero que no abarcó el espectro que requería la ciudadanía. Nada más reguló una partecita pero faltaban muchas. O bien, por una omisión total, o porque el Estado, el legislativo, no ha emitido la ley que ya le mandataron que tenía que emitirse. Entonces hay que ser muy cuidadosos también con qué tipo de, o sea, en el análisis de la violación de derechos fundamentales por parte del Estado y en particular del legislativo, puede ser por acción, puede ser porque sus leyes no fueron suficientes, no regularon todo lo que tenían que regular, o por regresión, ¿no? Volvieron a regular otros temas, o por retraso. Es decir, que no hay todavía una ley que regule ciertos derechos fundamentales. Como por ejemplo el tema de el derecho a la reparación del daño de las víctimas cuando hayan sido violentadas por el propio Estado. Ustedes recordarán que varios de los casos que han sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana y que ha condenado a México, le ha ordenado la reparación de daños, ya sea poniendo el nombre del desaparecido a nombre de una calle, ofreciendo disculpas públicas por no haber investigado el caso seriamente, o en un pago, por ejemplo, de daño moral, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de reparar las violaciones o intentar reparar el daño de las violaciones. Bueno, pues bajo estas circunstancias, la propia Corte Interamericana determinó que México debería tener una ley de reparación de daños. Tenía que tener un protocolo para el cuidado de las familias de las víctimas, ¿no? Y que incluso debería tener como una base de datos para ellos. Bueno, pues, digamos, esto tardó muchísimo tiempo en que el Estado emitiera las leyes correspondientes para la atención de las víctimas, por ejemplo. Eso hablaba de que había un retraso. Se había mandatado, se había ordenado y no ha habido nada. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en el último parte del sexenio de Peña Nieto se celebró un gran acuerdo nacional para la justicia cotidiana? Recordarán, ¿no? ¿Sí escucharon esto de la justicia cotidiana? Bueno, pues eso era una reforma fundamental en los temas de justicia, de la justicia de todos los días, ¿no? La que le afecta al ciudadano todos los días. Y fue un gran acuerdo nacional y se establecieron las fechas incluso para que se modificaran las leyes y pues nunca pasó absolutamente nada, a pesar de que existía ese compromiso y a pesar de que se habían mandatado en la propia
Constitución nunca se operó y hasta la fecha sigue sin operarse las reformas a la justicia cotidiana. Entonces hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de violaciones nos estamos ubicando. Entonces las violaciones al derecho a la salud, que pueden ser violaciones a reglas constitucionales o a principios constitucionales, ya vimos que pueden ocurrir por acción, omisión, acción insuficiente o injustificada. La razón es que el derecho a la salud posee una función de derecho de defensa o de no intervención y una función de derecho de prestación. Es decir, dentro del bagaje cultural del discurso, desde el universo del discurso, ya fuimos entendiendo que el derecho a la salud, primero hay que protegerlo, ¿no? Hay que garantizarlo, pero también forma parte de un derecho de prestaciones, el derecho a la salud, ¿no? No solamente hay que proteger la salud física, la salud intelectual, sino también gozan de ciertos derechos de prestaciones como, por ejemplo, como el reconocimiento a una enfermedad profesional. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud que atendieron en primera instancia el COVID-19, ¿no? Pues seguramente se enfermaron, se contagiaron y murieron. ¿Por qué? Pues por atender a los pacientes. Es decir, dentro del ejercicio de su profesión, se enfermaron de ello. Y a lo mejor hoy no pueden trabajar, o a lo mejor pues murieron. Bueno, es un derecho que se reconozca como enfermedad profesional el COVID para los trabajadores, para los que hacían limpieza, para los de las funerarias, en fin, eso tiene que ver con un derecho de prestación. Entonces ya ampliamos nuestro campo de acción del universo del discurso. Por ejemplo, aquí tenemos un tema que tiene que ver con la difusión de propaganda. Ya vamos a ver un poco de temas electorales y cómo los vamos a ir aterrizando. Con la difusión de propaganda que promociona la propia imagen en Internet del gobernador si implica propaganda personalizada prohibida por la Constitución. Vamos a pensar que más allá del caso concreto en específico, que hubiera una regla que determinara la posible afectación o no de ciertos derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, tenemos la difusión de propaganda que promociona la propia imagen en Internet de un gobernador implica propaganda personalizada que está prohibida por la Constitución. Entonces, bueno, nos ubicamos en la norma constitucional que determina el tema de la propaganda personalizada. ¿Estamos? Bueno, lo que habría que hacer, nuestros 9 pasos, primero que nada, es el universo del discurso. ¿De qué se trata la propaganda personalizada? ¿Por qué se prohibió? Es una prohibición. Entonces significa que es una regla constitucional. La regla constitucional se mandata, o sea, se obedece. Y lo que tengo que hacer es, ¿qué tipo de metodología tengo que aplicar, Aldo, ahí? De las que ya vimos, subsunción o ponderación. Si se trata de una regla constitucional. Vamos a realizar una subsunción. Muy bien, porque lo que vamos a saber es ver cuáles son los elementos relevantes de la regla constitucional, los elementos relevantes de la norma secundaria, ver si empatan. Si empatan, lo logramos. Si no empatan, pues significa que ya hay una violación a la regla constitucional, ¿no? Bueno, de entrada. Pero también tenemos que ver si Aldo, si la propaganda personalizada tiene un fin legítimo. ¿Cuál crees que pudiera ser? Vamos un poco aquí en lluvia de ideas. ¿Cuál podría ser el fin legítimo? Porque finalmente vamos a pensar que está restringiendo derechos de servidores públicos. ¿Estamos? El del servidor público quiere promocionarse y el servidor público pues quiere que lo conozcan, sus actos de gobierno, que lo identifiquen.
Pues creo que es un derecho también, es un derecho fundamental de la persona, pero que ahora como servidor público no lo puede llevar a cabo, por lo tanto es una restricción de derechos. ¿Estamos? La regla dice que no puedes, ok, no lo puedo. Ahora la pregunta que podemos hacer es, ¿podríamos ver qué tan poquito sí me permites o qué tan poquito no me lo permites? ¿Cuál crees que tuvieras que, si escogieras un fin legítimo, si existiera, ¿cuál crees que sería? La pregunta es el porqué de la regla. Bueno, la verdad ahorita no tengo una idea de por qué el legislador estableció dentro de la Constitución ese tipo Regla. de regla. Yo creo que aquí sí tendría que irme a la justificación de por qué hizo esa enmienda. ¿Y por qué crees, Aldo? A ver, ¿qué te viene a la mente? ¿Por qué un servidor público no puede hacerse propaganda? ¿Por qué crees? Porque considero que viola, se me olvidó el nombre, una contienda Ajá. en condiciones de igualdad, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Entonces, podría ser que el fin legítimo es que haya condiciones de igualdad, ¿no? En una contienda electoral. Podría ser, es el fin legítimo. Adelante, Bulmaro, por favor. Sí, era justamente eso que comenta el compañero Aldo, es garantizar la equidad de la competencia electoral. Muy bien, gracias, Bulmaro. Bueno, pues ahí tenemos un fin legítimo. Ahora vamos a ver si la regla que puede establecer la prohibición, ya sea a nivel secundario, pues vamos a ver qué tanto llega a afectar el principio, ¿no? Como tal. Vamos a pensar que no existe, que solamente existe un principio, Bulmaro y Aldo, que dice que las elecciones deberían de protegerse, garantizarse y reforzarse también en los principios democráticos de equidad de la contienda, de igualdad y de neutralidad, es decir, que las autoridades no intervengan en los procesos electorales, ni a favor ni en contra, ¿no? Más allá de esta regla. Y luego tenemos una regla en la ley, en el código electoral de tal estado, que dice que el gobernador no puede utilizar, no puede hacer propaganda personalizada. Vamos a pensar, no está la regla constitucional, en la norma constitucional solamente hay un principio de protección y dice así, reforzada. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hoy en día el desequilibrio en la contienda afecta a la democracia. Gana el que más dinero tiene, gana el que utiliza los recursos públicos y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en democracia y democracia es que haya igualdad de oportunidades. Luego entonces no existe la regla, supongamos no existe la prohibición constitucional. La prohibición está en la ley secundaria. Entonces ya vimos primero bueno, ¿cuál es la idea de la equidad y la igualdad? Bueno, pues es un fin legítimo, ¿no? Está claro. Lo segundo es que esto restringe ciertos derechos. Lo que hay que ver ahora es si la medida es idónea. ¿Esto qué significa? Que empata con el fin. Pues sí, se empata por lo que dice Aldo, ¿no? La lógica es igualdad, ¿no? Y dice Bulmaro, equidad en la contienda. De entrada, sé que que la medida legislativa es idónea. Segundo, es necesaria. ¿Hay otra manera de lograr el fin? Pues sí, hay muchas maneras, pero esto, pues es el gobierno, o sea, es el que trae los recursos, el que lo escuchan todas las mañanas, el que tiene los reflectores, pues tiene todo este impacto. Así que, pues me parece que la medida es necesaria. Ahora, ¿qué tanto es permisible la restricción del derecho fundamental de tener esta publicidad de libertad de expresión del gobernador o del servidor público? Y entonces hacemos ya el test de estricta proporcionalidad, un balance de razones de qué tanto beneficio, ¿no?,
alcanza la maximización del principio, es decir, qué tanto beneficio tendría la medida para lograr el fin legítimo y qué tanto estamos perjudicando. Entonces podemos poner una tablita del 1 al 10, Bulmaro, ¿qué tanto crees que se le afecte los derechos del servidor público del 1 al 10? No se le dice que no pueda salir en la tele ni nada, ¿no? Habla de propaganda personalizada. Decir, hey, mírenme, yo soy su Dios, yo soy el que hace todo aquí, ¿no? Entonces puedes enseñar cuáles son tus acciones de gobierno, ¿no? Puedes enseñar de qué se trata el trabajo que estás llevando a cabo, pero no necesariamente que tú eres, ¿no? Que tenga que construirse, ya sabes, la gran estatua, la gran, ¿no?, figura ahí petrificada, ¿no? De 25 metros del líder ahí, gobernador. Del 1 al 10, ¿qué tanto crees que le perjudica? Yo creo que un 7. Puede ser. Puede Digo, ser así, titular del Poder Ejecutivo local, pues porque además tiene, digamos, como el gobierno puede difundir, digamos, pero como dice la Constitución, creo que con fines institucionales, ¿no? Claro. Es decir, no personalizados, ¿no? Y del 1 al 10, ¿qué beneficio obtendría en una contienda electoral el que el gobernador no estuviera, o un servidor público, utilizando los recursos para, digamos, ampliar la base electoral, ¿no? El financiamiento, ya no, pues este es el bueno, el secretario de no sé qué, ese va a ser el bueno, y entonces, míralo, ya está por todos lados, ya está en la ciudad, es más, ya está fuera de la ciudad, ¿no? Ya tiene publicidad por todos lados. Que se restrinja esa posibilidad del 1 al 10, ¿cuánto crees que beneficie el principio de equidad o de igualdad en la contienda? Yo creo que sería un 10, ¿no? Porque todos salimos ahí beneficiados al no utilizarse recursos públicos para promocionar a una a una persona en lo individual. Correcto. Entonces, fíjate, Aldo, en este balance de razones, analizas cuál es el perjuicio que causas y el mayor beneficio que obtienes. Entonces, en esta sencilla aplicación de la norma, pero bueno, entendemos que hay que hacer más balances, ¿no? Hay que tener más estructura argumentativa con los 9 pasos que ya vimos. Y entonces, en este análisis que nos hace Bulmaro, de acuerdo a ello, pues entonces la medida es constitucional. La restricción del derecho es constitucionalmente legítima. 1, porque no toca las piezas base de nuestra torre. No toca la dignidad humana, no toca el tema de la democracia, al contrario, fortalece la democracia, ¿no? Y tercero, lo que equivale a los equilibrios del poder, ¿no? No está, al contrario, estás disminuyéndole un poco de la, ¿cómo decirlo?, de la discrecionalidad de la utilización de este poder que tiene el gobernador o un servidor público para utilizar los recursos del Estado. ¿Para qué? Pues para promocionarse él, su persona, no tanto el programa de gobierno, porque como dice Bulmaro, hay otros mecanismos para promocionar la carretera, el mercado, lo que tú quieras, pero no, yo en una labor, ¿no? Yo en un el yo-yo, pues ese del yo-yo no, porque lo único que estás haciendo es culto a tu personalidad y eso no debe de hacerse. Entonces, fíjense ya cómo opera en la práctica este examen de estricta proporcionalidad. El punto 4, ¿no? Cuando hablamos del balance de razones entre los pros y los contras, entre los máximos beneficios y el mayor y el balance de los perjuicios que provocamos con la medida. Si encontramos que hay un mayor número de beneficios, ¿no? O con mayor intensidad, bueno, pues entonces significa que la medida que restringe un derecho fundamental es constitucional, que esa restricción es constitucional y entonces es válida.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los fines de la propaganda? ¿No? Lo que ya en el caso concreto, bueno, pues se trata de evitar el culto a la personalidad. Y aquí, bueno, independientemente de cuáles son los elementos de la infracción y sobre todo si esto está sujeto a una temporalidad, Aldo, que es otro tema. Si estamos hablando de una campaña, digamos, dentro de un proceso electoral, pues es evidente que tiene una finalidad, ¿no? Digamos, podríamos suponerla. Pero ¿qué pasa si lo hace antes de la campaña electoral? Si lo hace antes del proceso electoral. Bueno, pues lo podría hacer. Alguien podría suponer que también esa utilización de recursos públicos para el yo es incorrecta. Pues lo que tendría uno que hacer entonces es ir sumando como pruebas, indicios, ¿no? Y decir, mira, este colega utilizó todos sus 3 años los recursos para el yo. Y ahora, claro, se quiere reelegir. Entonces, aunque no esté utilizando la promoción personalizada durante el proceso electoral, pero mira, hay todo este antecedente de lo que sí utilizó, y bueno, pues el señor era un desconocido, bueno, más o menos desconocidón, ganó la elección por el partido, lo que tú quieras, pero resulta que ahora ve los índices de aprobación que tiene derivado de todo esto. Pues eso ya será un tema de pruebas y de caso concreto, ¿no? Como tal, de ver si ahora la norma secundaria aplica o no aplica, ¿no? En términos también de la Constitución. Por favor, Bulmaro, adelante. Bueno, me gustaría, doctor, conocer su opinión. Es un tema que se le acerca a lo que estamos platicando, ¿no? El tema de los presidenciables del partido político Morena, ¿no? Que realizaron 2 grandes actos, ¿no? En el Estado de México y en Coahuila, entiendo, por las elecciones del próximo año, ¿no? Pero que ahí pues de alguna manera no podríamos, como lo llaman, actos anticipados de campaña, de pre-campaña, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, ¿no? Pero sí se están pues dando a conocer, se están posicionando, sé que son servidores públicos, lo están haciendo los fines de semana, no sé si hay recursos públicos, ¿no? Pero por lo menos ya hubo un par de quejas y bueno, pues el INE ahí, me parece en el segundo caso adoptó medidas cautelares. Pero ¿cuál es su opinión? Ahorita que decía que pues había que hacerle como un expediente y ya presentarlo en su momento, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hay que ver es cuáles son las normas que limitan justamente, que limitan la actividad de los servidores públicos para llevar a cabo este tipo de actos. Primero que nada. Segundo, lo que habría que determinar es si la prohibición es absoluta, por ejemplo, en el caso de la tortura, de la desaparición forzada, es decir, no puedes bajo ningún supuesto, pues eso no, ¿verdad? No estamos, digamos, en este mismo entramado, sino que habrá que tener cierta razonabilidad para relativizar la prohibición. La prohibición es clara cuando se trata, como dice Bulmaro, nuestro compañero, cuando se trata de un proceso electoral, ya de cara a un proceso electoral, ¿no? Previo al proceso electoral en el que se requiere la definición de quiénes van a ser los aspirantes a la candidatura y tal. Por esto es que se dice que, bueno, ya se adelantó la sucesión presidencial. Pues qué malo, pues hubieran esperado hasta los tiempos electorales y ya pasaba. Pero bueno, forman parte de estrategias. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente hoy en día en nuestro contexto sociocultural es un fin legítimo para nosotros. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues en Estados Unidos se puede hacer campaña todo el año, ¿no? Prácticamente, todos los años se pueden. Quien quiera gastarle en su campaña, pues adelante, ¿no? Pues que ahí lo haga. Pues que solamente que tenga muchísimos recursos y financiamiento, pues lo hará, pero los recursos se acaban, ¿no? Pues aquí lo único que habría que ver, Bulmaro, es, siendo tan vecinos, ¿no? Estados Unidos y México tienen 2 sistemas completamente diferentes.
La pregunta es, ¿por qué hoy, más allá de la prohibición, por qué hoy constituye para nuestra democracia un fin legítimo esta restricción de derechos? Pues, ¿por qué? Pues, bueno, habrá que ver porque seguramente se están utilizando recursos públicos que tienen otra finalidad. Entonces, digamos que la fortaleza del análisis debería estar ahí, en el tema de las autoridades electorales, ¿no? De llevar a cabo una fiscalización reforzada. Y al primero que detectes que está utilizando, desviando recursos públicos, ya sea la utilización de la página web del gobierno, los coches de la secretaría, el avión, pues eso, o sea, tiene que haber una protección reforzada y eso los bajas, no solamente con las medidas cautelares, sino, bueno, obviamente una medida cautelar que es una medida temporal restrictiva, pero que las sanciones sean, pues, para que desalientes a cualquier cristiano que tenga la intención de llevar a cabo este tipo de conductas que tratan de, en un aparente cumplimiento de la norma, pues hay una claridad de no ser adecuadas, ¿no? Y si no, bueno, pues hay que reforzar la norma, modificándola. Ya sabes que la iniciativa de reforma dice que pues esto debe de ser libre, ¿no? La que presenta el presidente dice que no debe de haber ninguna restricción para ese tema, que los servidores, o sea, mientras no se utilicen recursos públicos, el servidor público puede hacer lo que quiera, prácticamente, y apoyar a quien quiera. Bueno, pues hoy lo dicen porque están en el tema del poder. El asunto es que las reformas electorales tienen que ver en función del fortalecimiento de la democracia y no, pues digamos, a cortoplacista para ver cómo logras conseguir el triunfo electoral, ¿no? Sino, pues eso no es lo correcto de las reformas. Pues hasta ahí sería mi opinión y pues darle seguimiento, estimado Bulmaro, a las quejas y resoluciones, a ver qué dicta tanto el INE como los tribunales. De hecho, el Tribunal Electoral ya confirmó las medidas cautelares del INE y sancionó a los funcionarios, a Marcelo Ebrard y a todos ellos, por intervenir en las elecciones de Coahuila y eso. No tanto como un adelanto de la sucesión presidencial, sino porque intervinieron en elecciones locales. Correcto. Gracias por el apunte, Gabriel. Bueno, pues ya nos vamos acercando hacia el final ya de nuestra jornada y conclusión de módulo. Vamos a seguir viendo otros temas, por ejemplo, el requisito de exhibir un documento que acredite la calidad de periodista, así como tener afiliación a un medio de comunicación o recibir remuneración, son requisitos necesarios para determinar la calidad de periodista como tal. Entonces ahora tenemos que tener aquí un tema de que no se define en la ley quién es periodista o cómo es el periodista, ¿no? Entonces, una persona que emite una opinión que quiere estar protegido en su libertad de expresión, reforzada como periodista, pues la pregunta es, ¿tendrías que acreditar que eres periodista? ¿Cómo se reconoce esa calidad del periodismo? Y entonces tenemos aquí una doble dimensión, ¿no? La dimensión individual del periodismo, es decir, la libertad de expresión que tiene esa persona en lo individual para comentar, para opinar, y tiene una dimensión social o política, que es informar a la sociedad, informar a la comunidad. No se trata de un mero servicio. En una democracia tiene que existir un sistema de medios de comunicación crítico, fuerte, pues precisamente que nos permita tener el conocimiento de los datos para poder formar también opinión en los electores, por lo tanto. ¿Cuáles son los valores que están en juego? Pues la libertad de expresión, la relevancia del periodismo, ¿no? La protección de datos. Entonces, como ven aquí, estos ejercicios de análisis, primero lo que tienes que hacer es ampliar tu universo del discurso, justo para saber, para sentirte cómodo, ¿no? Conocer la temática principalmente. Segundo, tienes que saber de qué se trata esa ficha, ¿no? Ese derecho fundamental que está en juego. Y luego cómo interactúa con las mismas tablitas que están en su nivel, arriba y abajo, y cómo se llaman esas tablas. Y ya lo vimos, por ejemplo, el interés superior de la niñez, hay otro que se llama protección de datos personales, hay otro que se llama derecho a la imagen, ¿no? En fin,
todo eso juega en función de la libertad de expresión. Y luego, si analizas la ficha y es una ficha dorada, esa requiere doble protección, reforzamiento, darle mayor, o sea, que ni la toquen, ni la vean, ni con el pétalo de una rosa. Por ejemplo, el interior superior de la niñez o el periodismo, porque el periodismo, ya vimos, tiene una doble dimensión, la libertad de expresión de la persona y segundo, informar a la comunidad o formar a la comunidad. Entonces es una ficha dorada. Y habrá otra ficha que diga libertad de expresión, pero sea una ficha normal, ¿no? Como la que todos tenemos como ciudadanos para expresarnos y tal cosa. Y en cambio habrá una ficha más corta, ¿no? No tan fortalecida, que diga derecho a la imagen de los servidores públicos o candidatos, ¿no? Chiquitita. Es decir, que la protección es mínima. Que la protección, por ejemplo, en otra ficha que diga derecho a la imagen del ciudadano, en términos generales, que no somos servidores públicos ni candidatos, pues es una ficha normal. Pero cuando se trata de un candidato, de un servidor público, y más en una contienda o en un debate electoral, pues es de este tamañito, ¿no? Muy pequeñita. ¿Por qué? Porque el que se sube a la arena de la política sabe que lo van a criticar, sabe que hasta lo van a casi insultar, ¿no? Por momentos, no es que exista un derecho al insulto, no es que exista un derecho a mentir sobre las personas, ¿no? O que, no, pues es que no voten por él porque ese es asesino. Ya, él mató a dos, no, a ver, no hay ninguna sentencia que diga que yo soy asesino, eso está mal. La libertad de expresión no puede llegar a ese punto, ¿no? A decir cosas falsas respecto de ciertos delitos. Ahí sí se protege bien, o es, digamos, de lo que está más duro, el núcleo de la protección del derecho a la imagen y al buen nombre de un candidato o de un servidor público. Ahí sí no te metes porque no hay ninguna sentencia, ningún expediente que se haya abierto o que digan que yo me robé dinero de mi administración. Pues nada, no hay absolutamente nada. Justo lo que dice David, es un debate filosófico que existe respecto al derecho de ofender también. Pues, una cosa es ofender, ¿no? Otra cosa es criticar y otra cosa es inventar delitos que, pues hasta el momento, nadie sabe si se cometieron o no. Por ejemplo, bueno, en este caso, un caso concreto que resolvió el tribunal, bueno, un caso concreto de cómo se repara el derecho al honor. Entonces ya vimos, por ejemplo, que hay la ley mexicana, de acuerdo a una sentencia de la Corte Interamericana, tenía que establecer una serie de normativas relacionadas con el derecho a las reparaciones por violación de derechos fundamentales, y de ahí podías extraer algunas cosas. Pero como todavía no existe eso como tal, aquí la pregunta es cómo se repara la violación al derecho al honor, ¿no? Entonces tenemos a una actriz ¿no? contra un periodista. Y entonces, bueno, más allá de la demanda civil, dice David, porque quien se ofende puede hacerlo por su propia. Ok. Una demanda civil, tenemos, por ejemplo, el tema del periodismo, ¿no? Que ya vimos que tiene una doble dimensión, la libertad de expresión, y la otra, la dimensión social o política, que es la de informar, ¿no? Como tal. Entonces, lo que se busca acá del periodista es, ¿llevó a cabo un ejercicio de libertad de expresión? Sí. Segundo, tiene que tener una protección reforzada por la doble dimensión, porque era muy necesario que la sociedad estuviera informada respecto de las actividades de una actriz. Pues eso ya está un poco más en duda, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como que sabemos que existen los principios, ¿no? Que la norma constitucional tiene principios. Los principios, ¿cuáles son? La libertad de expresión, la relevancia del periodismo, la doble dimensión del periodismo, el derecho al honor de esta persona o de las personas, sean actrices o no. Bueno, pues si es actriz, si está metida, digamos, en los tabloides, pues seguramente va a ser su ficha más cortita que las de los demás, ¿no? Que los demás ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque de eso también viven, ¿no? Del amarillismo,
de las notas, están más sometidos a ese tipo de vida que un ciudadano normal, ¿no? Están acostumbrados a los reflectores, a las cámaras, a las entrevistas. Entonces, digamos que esa parte del derecho, su derecho al honor, es un poquito más corta su ficha que la que tienen los ciudadanos en términos generales. Compatibilidad entre el modelo de comunicación política y el principio de equidad, publicidad encubierta. Tenemos este tema de la publicidad que no está tan, digamos, tan abierta, tan clara, pero que de fondo sabemos que trae algo, ¿no? Y que eso, digamos, puede ser lo que se pone justamente en duda. ¿Cuáles son aquí los derechos que están en juego? Pues seguramente la libertad de entrada, pues la libertad de expresión, ¿de quién? Pues del partido político, ¿no? De dar a conocer, de difundir su programa de acción, sus propuestas de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está ese juego. Pero de todas formas hay excepciones a la libertad de expresión. Ya vimos que la propia Constitución establece que hay posibilidad de restringir, y tan es cierto que la metodología que utilizamos del test de proporcionalidad es ver qué tanto es permisible esa restricción de derechos en función de un fin legítimo, ¿no? Como tal. Y entonces también analizamos que no forma parte de las bases sobre las cuales se sustenta esta columna o esta torre del sistema de derechos fundamentales. A lo mejor está en el nivel 2 o en el 3, la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, ya vimos que tiene excepciones y que tiene restricciones. Ahora lo que hay que ver es si estas restricciones son, cumplen con estos principios, corresponden a un fin legítimo. Segundo, si la medida en concreto es idónea. Tercero, si es necesaria. Y cuarto, este balance de razones para determinar si se cumplen de mejor manera el objetivo, la finalidad legítima, y es menor la restricción, digamos, la afectación al derecho fundamental, ¿no? En este caso de la libertad de expresión del partido político, por ejemplo. El derecho a la libertad de expresión de un partido político en una contienda electoral ampara el uso de la imagen de uno de los presentadores más conocidos de la televisión para criticar a otros partidos o gobiernos, ¿no? Es decir, utilizaron como voz, como imagen, a un presentador de la televisión, y bueno, pues la idea justamente es creer que lo que dice ese presentador pues tiene un gran impacto de veracidad, y que la sociedad pues piense que pues no solamente está pagado, ¿no? Que al contrario, que es su opinión crítica respecto de los temas, ¿no? Como tal. Bueno, pues aquí hay que hacer igual este balance de razones, sabiendo que hay una protección reforzada para el tema del periodismo. Si es que se trata de una opinión, estamos, ¿no? Si es que se trata de del ejercicio legítimo de su profesión, pero si se encuentra que está pagado para llevar a cabo una publicidad, pues no necesariamente se trata de un ejercicio legítimo de la profesión, ¿no? Como tal, sino que hay un pago específico y por lo tanto hay otro tipo de intereses que se encuentran vinculados ahí. Bueno, pues hasta aquí concluiríamos un poco la presentación. Ya vimos más o menos en el tema, sobre los temas electorales, pues básicamente donde se lleva a cabo estos test de proporcionalidad, pues tiene que ver, sobre todo donde más el tribunal ha intervenido, tiene que ver con la libertad de expresión de los candidatos, de los servidores públicos, de los periodistas, y cómo justamente ha hecho este balance de análisis de la restricción de los derechos fundamentales, entendiendo que quien se sube a la arena política pues no puede gozar de esa misma protección que tiene la ciudadanía en términos generales, ¿no? Y que por el contrario, el periodista que ejerce de manera genuina su profesión, emitiendo opinión, pues tiene esta doble dimensión, la libertad de expresión y la información a la comunidad como tal, ¿no? Para que también genere
opinión, la comunidad pueda generar opinión como tal. Por lo tanto, esa crítica o ese ejercicio periodístico debe estar mayormente reforzado, es decir, tiene que tener esta ficha dorada, ¿no?, de máxima protección en tratándose de servidores públicos, o sea, cuando se refiere a servidores públicos, cuando se refiere a candidatos, cuando se refiere a un proceso electoral como tal, ¿no? Por lo tanto, pues hay que hacer este análisis del tipo de ficha con la que estamos jugando, ¿no? La que toca en turno, si es una ficha más corta. ¿Por qué? Pues porque puede haber ya precedentes, incluso casos comparados donde justamente los candidatos se ven restringidos en el tema del derecho al honor y su libertad de expresión para participar como servidores públicas, por ejemplo, en la promoción personalizada de su imagen, de su voz, de su nombre. Y por otro lado, la crítica, pues es una crítica reforzada, es decir, un ejercicio reforzado de la opinión, de la libertad de expresión, precisamente porque lo que sobra o la fortaleza que se tiene acá es lo que se pierde del otro lado en la ficha, ¿no? Como tal. Y bueno, pues esto nos lleva entonces a prácticamente a entender que este mecanismo de adjudicación de derechos, ¿no?, es una técnica como tal, y esta técnica pues es a partir del año 2000, en términos del Poder Judicial de la Federación, en términos generales, ha sido muy, muy socorrida. Les digo que ayer incluso leí una tesis de una de las salas de la Corte refiriéndose a un test de proporcionalidad respecto de una prueba pericial, del ofrecimiento de una pericial contable, del dictamen de una pericial contable. Entonces es algo que es muy recurrente y que nos da un poco, nos da un mayor entendimiento de cómo opera el sistema de derechos fundamentales, de las restricciones a las que se puede ver sometido y no por ello implica que sean inconstitucionales. Pues hasta aquí, estimadas compañeras y compañeros, mi aportación en este módulo. Como siempre, bueno, pues ya saben, aquí está mi red social, @Rubén Becerra, RB de Victoria, donde normalmente subo temas que importan, que impactan el derecho electoral, de este tipo de análisis, de balances, razones y algunas otras cosas, anuncios parroquiales. Pero bueno, pues ahí está mi red social, para quien guste seguirme y a seguir haciendo comunidad con nosotros. Y por otra parte está mi correo electrónico como ruben.becerra@te de tribunalelectoral.gov de gobierno.mx. Va de nuez, ruben.becerra@te.gov.mx. Entonces, bueno, pues estoy ahí por cualquier tema que ustedes necesiten, alguna duda, alguna inquietud que tengan, pues con mucho gusto ahí les podría yo dar respuesta. Pues no sé si hay algún tema en concreto que quieran preguntar. Todavía tal vez tengamos un minutito extra para, si no, bueno, pues aquí dejaríamos nuestra charla y pues nuevamente les agradezco su participación y su escucha, como siempre. ¿Va? Bueno, pues desde aquí un afectuoso saludo, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, gracias. También. Buen fin de semana para todos. Gracias, Gabriel. Nos vemos, José Pablo, David.